pues vamos a comenzar este día 2 con la sesión 1 enfocada en lo que es la brecha global de financiamiento para la biodiversidad. Muchos saludos desde Bruselas y muy contenta de estar acá en este espacio para hablar de un tema tan importante como es el financiamiento para la biodiversidad. Para los que no conocen al programa Euroclima, déjenme contarles un poquito. Euroclima es un programa justamente de cooperación regional que fomenta la asociación estratégica entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, y basado en valores justamente compartidos y el compromiso de abordar tanto la agenda de cambio climático como de biodiversidad, busca contribuir hacia la transición sostenible, resiliente e inclusiva a través de esfuerzos tanto de adaptación como mitigación al cambio climático, como también en lo que respecta a la protección, restauración y conservación de la biodiversidad en la región, promoviendo esta perspectiva desde una visión de economía circular. Desde esta perspectiva, Euroclima busca promover oportunidades de inversión y financiamiento y son espacios como estos los que nos permiten de alguna forma discutir, debatir, entender cuáles son los espacios, las necesidades más críticas, así también como las oportunidades justamente para poder lograr tanto las metas que tenemos desde nuestro programa, como también poder ayudar a los diferentes países y actores en lograr las metas colectivas para lograr la protección efectiva de la biodiversidad. Y con esto me gustaría ahora pasar justamente ya a la parte interesante de la sesión. Tenemos grandes invitados para la misma y me gustaría, por favor, invitar a Santiago Lorenzo, que es jefe de la Unidad de Cambio Climático de CEPAL. Bienvenido, Santiago, qué gusto tenerte acá. También tenemos a Mariana Bellot, que es la coordinadora para Latinoamérica en Biofin. Mariana, bienvenida, un gusto tenerte por acá. Y contamos con la presencia de Sandra Guzmán, que es la directora y fundadora del GFELAC. Realmente es un placer para mí estar con ustedes en esta sesión y como hablamos no solamente del evento per se que nos trae a todos acá presentes esta semana, sino ya enfocándonos en este tema. Y me gustaría darte la palabra, Santiago, para que por favor puedas iniciar contándonos tus reflexiones y tu impresión acerca de dos preguntas importantes, ¿no? Por un lado hablamos de que hay una necesidad tremenda de movilización de financiamiento para temas de biodiversidad, pero ¿cuál es la brecha actual que existe de financiamiento para biodiversidad y cuáles son las razones por las cuales hoy en día tenemos esta brecha? Santiago, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Andrea. Y bueno, agradecer a los organizadores, a los activísimos GFLAC y demás, la invitación. Eh, sí, es un tema que a veces no se entiende, ¿no? La biodiversidad forma parte de nuestras vidas de lo más básico, es el fundamental servicio que prestan los ecosistemas, es el soporte de vida. Nosotros como seres humanos estamos aquí por eso. Y la razón por la cual hay brechas y estamos perdiendo biodiversidad es porque la actividad humana tiene impactos en muchos ámbitos y particularmente a través del cambio en uso del suelo en la pérdida de biodiversidad. Eh, Esa es la razón por la que sucede esta presión y a partir de ello pensar en qué financiamiento se requiere, cuál es la brecha para la conservación y hay que enfatizar uso sostenible de la biodiversidad. Se han hecho estudios, yo me atrevo a decir que todos son bastante incompletos porque es dificilísimo tener todas las aristas que representa la biodiversidad y los, las actividades que impactan en ella y cómo debemos modificar esas actividades para poder reducir esa presión a los ecosistemas. Entonces, todas las actividades que implican presión a los ecosistemas son
tan complejas, son tantas y tan complejas que tener un monto específico es un reto metodológico muy, muy grande. Se han hecho estudios ahí recientemente, Deutsch y otros marcaron aproximadamente, bueno, dicen que los flujos financieros que con destino a la biodiversidad son entre 120 y 140 mil millones de dólares y, y que las necesidades están en torno a los 730, 970. Entonces la brecha sería entre 600, alrededor de los 600 o 800, ¿no? Estos rangos ya nos hablan precisamente de lo difícil que es contabilizar adecuadamente, porque además la biodiversidad es algo, a diferencia de eh, tú y yo que trabajamos en cambio climático, Andrea, el indicador es gases de efecto invernadero. La atmósfera es un solo indicador, pero en la biodiversidad, si bien el cambio de uso del suelo es como un indicador importante, la superficie en la que se concreta, en la que se da este cambio de uso de suelo, tiene distintos niveles de riqueza y genera distintos niveles de servicios, de bienes y servicios ecosistémicos. Entonces, hay una variedad de cálculos que la base local tiene mucho peso. Entonces, básicamente podemos decir, nosotros hemos tenido una estimación de brecha que estamos por publicar por otras cuestiones, que rondaría del 0,26 al 0,28 del PIB regional de América Latina, que se debería dedicar con el objetivo de tener bajo cierto tipo de, de conservación, de esquema de conservación, el 30 al 30. Actualmente América Latina, que es, hay que tener la perspectiva, es de las regiones con mayor superficie bajo algún esquema de conservación, con alrededor del 24%, estaríamos al 6% nada más del 30%. Requeriríamos dedicarle en torno al 27, a ese punto 27% del PIB, que no es nada para los servicios que nos prestan estos ecosistemas. Y eso hay que recordar que en las áreas protegidas es un esquema que en América Latina, porque ha habido discusión al respecto, sí implica o permite el uso sostenible de los recursos, es decir, no son la conservación de ese 30 al 30, de ese 30% no debe ser que no haya nada, ninguna actividad ahí, sino que se conviertan las actividades en sostenibles. Eso implicaría esta brecha aproximadamente. ¿Y cuál es la razón por la que existe esta brecha? Decíamos, em, l- una parte de la presión que reciben los ecosistemas es porque se hacen otras actividades que impactan negativamente tanto por el uso de suelo, cambio en el uso del suelo como por la gestión de químicos, de agroquímicos, ¿no? Y entonces, y bueno, algunas otras en la introducción de especies invasoras, en fin, hay distintas causas de pérdida de biodiversidad, pero la principal sí sería el uso del cambio en el uso del suelo, y es que eso se lleva a cabo porque no se valora, no sabemos valorar verdaderamente todo lo que nos presta la biodiversidad. Entonces ahí hay una responsabilidad del Estado. El Estado tiene que, la definición de un Estado implica territorio, población y poder. Entonces el territorio tiene que ser viable para la población y las actividades que se llevan a cabo, y el Estado tiene una responsabilidad que a raíz de la reducción de actividades del Estado de los últimos 40 años ha perdido están paralizados y están insolventes en cierta manera. Sabemos que las deudas soberanas están alcanzando unos niveles bastante graves en la región, y ello lleva a cabo una paralización de la responsabilidad del Estado. Entonces hay que recuperarla. Y por otro lado, no se ha es una riqueza la diversidad que no se ha aprovechado cabalmente. Y ahí voy a hacer un mea culpa. Ustedes verán que la CEPAL, que es una comisión económica que está cumpliendo 75 años, no ha habido estudios ni estrategias cabales de economía de la biodiversidad cuando se han estudiado muchos otros aspectos en la región, de tipo económico en la región por la comisión. Y nosotros no hemos hecho. Estamos
por sacar el próximo año varias aproximaciones a ello. Pero así como la CEPAL no lo ha hecho, la CEPAL se maneja con mandatos, es porque la región no ha priorizado la generación de cadenas de valor, ¿no? Con futuro para la biodiversidad. Eso habla, te indica mucho como lo que ha estado pasando, ¿no? Lo dejo ahí porque tenemos solo 8 minutos, entonces adelante. Gracias. Muchas gracias, Santiago, por tirarnos estas primeras cifras, ¿no? O sea, realmente vemos que pues la brecha es, si bien no significante para los presupuestos que manejan los estados, significante a nivel del desafío que implica la movilización de este financiamiento. Y no solamente eso, sino también pensando en esta priorización, ¿no? Este mandato, en el caso de ustedes, necesario para poder actuar, pero la valoración que tenemos que darle a los diferentes servicios que nos brinda los ecosistemas, como bien mencionas, ¿no? Y un poco para seguir ahondando en esta misma reflexión, me gustaría invitar a Mariana, bienvenida Mariana, a que nos puedas también un poco comentar desde la perspectiva justamente de Biofin, ¿no? Una iniciativa, bueno, nos puedes contar un poquito más enfocada en temas de biodiversidad, pero específicamente desde este desafío del financiamiento. ¿Cómo ustedes ven estas razones por las cuales tenemos esta brecha tan creciente, ¿no? O sea, tan relevante como bien nos mencionaba Santiago? Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Mucho gusto estar aquí. Gracias a GEFLAC por la invitación y un gusto estar compartiendo este panel también con Santiago, que en otras épocas tuvimos luchas comunes desde México. Bueno, Santiago ya habló de los grandes números, de las grandes cifras que siempre nos encanta usar estas 700, brecha financiera de 700 billones de dólares, pero creo que hay que, si lo vemos de otra manera y lo conecto un poco con lo que hacemos en Biofin, Biofin es una iniciativa del PNUD que ya tiene 10 años de haberse lanzado y surge justamente con la necesidad de apoyar a los estados a reducir esta brecha financiera. En ese momento hablábamos de las metas de Aichi, donde ya se tenía una brecha financiera, se hicieron las primeras estimaciones de esta brecha, la cual siguió aumentando en los últimos 10 años porque la inversión en biodiversidad en realidad no se incrementó sustantivamente más allá de áreas protegidas y lo vinculado a la meta 11 de ese momento, ¿no? Entonces, más de 10 años después, se vuelve a hacer este recálculo de la brecha financiera, la comunidad internacional reconoce que cada vez es mayor, pero también se agrega un factor adicional que en ese momento, hace 10 años, no tuvimos, Andrea, y es una estimación del costo que tiene los subsidios o los incentivos negativos para la biodiversidad, que Santiago lo mencionó también. La inversión que se hace por parte de los estados en sistemas productivos no sostenibles, que tienen un impacto muy negativo en la biodiversidad. Entonces, yo resumiría el tema de la brecha es, tenemos que invertir, aumentar los recursos positivos a favor de la biodiversidad y reducir los recursos o las inversiones negativas, ¿no? Porque si no trabajamos en las dos aristas, no va a haber manera de que esta brecha se reduzca y sobre todo se traduzca en un impacto en conservación, en uso sostenible, regeneración y restauración de la biodiversidad, ¿no? Cuando bajamos estos números macro que manejamos a la escala nacional, porque finalmente esta brecha solo se va a reducir desde la movilización de recursos a nivel país, parte de lo que hacemos en Biofin, y que por cierto mi colega Alonso Martínez va a compartir con ustedes en un ratito, el tercer panel del día de hoy, qué hacemos en Biofin. Pero algo de lo que hacemos es estimar el gasto a favor de la biodiversidad de un país, donde evaluamos todas las fuentes de financiamiento, principalmente públicas, porque el Estado es el que actualmente invierte más a favor de la biodiversidad, pero también de fuentes privadas, cooperación internacional y sociedad civil, ¿no? Entonces, las oportunidades que hay para reducir la brecha financiera están a nivel nacional, obviamente con la movilización de recursos también a nivel global. Entonces, yo diría un punto importante es, sí existe una brecha muy grande, pero hay que bajar estos números grandes, macro, en identificar cuál es la brecha que tenemos por país para saber en dónde es donde más recursos tenemos que invertir. Curiosamente, la mayoría de las estimaciones de necesidades de financiamiento, que es algo que también hacemos en Biofin, lo hicimos con las metas de Aichi y ahora lo tendremos que hacer con el nuevo marco global. Lo que más demandaba recursos en ese momento
fue la conservación de la biodiversidad directa, es decir, a través de áreas protegidas y otras medidas de conservación. Y esto se explica como que los países siguen priorizando conservación, invertir en conservación, que está muy bien, pero todavía no se logra priorizar la reducción de incentivos negativos, por un lado, y la transformación de los sistemas productivos que tienen un impacto económico negativo en la biodiversidad. Entonces, si lo vemos en una agenda nacional, lo pienso en México, mi país, pero en general en América Latina, los presupuestos que los ministerios de ambiente tienen suelen ser infinitamente más pequeños que los presupuestos de los sectores productivos. Y no, esto no quiere decir que tengamos necesariamente que competir con el Ministerio de Ambiente y con los sectores productivos, pero no podemos seguir invirtiendo o no podemos seguir premiando los procesos productivos que tienen un impacto negativo, ¿no? Y esto me va a conectar en la segunda ronda con qué podemos hacer, pero creo que el panorama general es pensar en sector público, pero también sector privado, que creo que Sandra estaría de acuerdo conmigo en que es fundamental. Ya no podemos seguir esperando que el sector público nacional, porque también están los gobiernos subnacionales, sean los que más inviertan. El sector privado tiene que entrar y reducir estos incentivos negativos para empezar a aumentar los incentivos positivos para la biodiversidad. Muchas gracias, Mariana. Creo que el tema que traes efectivamente de cómo se tiene que abordar de alguna forma esta problemática, ¿no? Y no solamente mirando los números macros, sino justamente estos incentivos negativos que de alguna forma surgen en otras agendas, inclusive en la agenda climática, ¿no? Y que muchas veces no los ahondamos lo suficiente y que nos están limitando el poder accionar de la forma correcta son sumamente relevantes, pero también esta información que mencionas de mirar la brecha desde una perspectiva país. Claro, seguramente algunas personas acá y yo misma me pregunto cómo trabajamos estas agendas nacionales cuando de pronto tenemos espacios como, ¿no?, biodiversidad compartida entre varios países, ecosistemas comunes, y puede ser posiblemente el tema más complejo, pero entendiendo desde esta perspectiva de contabilizar, de poder tomar acciones específicas, es muy necesario trabajar en un marco operativo a nivel nacional. Y un poco para seguir indagando en este tema tan importante de incentivos perversos, negativos, y bueno, por toda la trayectoria que desde el GFELAC se ha realizado, tratando de poner a la luz mucha de esta información, ¿no?, tan relevante y tan necesaria para poder entender las vías de oportunidad y de acción. Me gustaría darle la palabra a Sandra Guzmán, pues ella no necesita presentación, más bien agradecimiento por generar estos espacios tan importantes de diálogo, Sandra. Y me gustaría que por favor también puedas reflexionar un poquito en torno a esta pregunta y contarnos también desde el GFELAC qué están indagando y qué información es importante poner sobre la mesa en relación a la brecha de financiamiento. Adelante. Muchísimas gracias, Andrea, y también me da muchísimo gusto tener este espacio con Santiago y con Mariana, dos guerrero y guerrera que han estado trabajando mucho en estos temas. A mí me gustaría muchísimo resaltar tres puntos, y varios ya han sido abordados, pero quisiera enfatizarlos. Lo primero, creo que históricamente una de las grandes dificultades que hemos identificado a nivel global, pues como sabemos tenemos tres grandes convenciones, que es la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y la Convención de Desertificación, que en su momento tenían mucha lógica, es decir, tener tres diferentes conversaciones para poder ahondar en el tratamiento de los temas. Pero cuando trabajamos, digamos, en campo, es evidente que a veces es muy difícil, digamos, desacoplar lo que es biodiversidad de lo que es de cambio climático, sobre todo cuando trabajamos a nivel de los territorios. Y creo que esto ha generado uno de los grandes problemas a nivel internacional. No es solo digamos, la gran brecha de financiamiento que ya mencionaban mis colegas, sino también una disputa que ha habido en el contexto internacional de qué agenda necesita más financiamiento. Y lo que hemos observado, ustedes recordarán la discusión de financiamiento para el desarrollo,
que poco a poco también empezó a integrar la visión de cambio climático, y siempre los países en desarrollo hablaron de hablar de cambio climático no es reducir financiamiento al financiamiento para el desarrollo, sino incrementarlo. Entonces, esa parte de la adicionalidad del financiamiento siempre fue, digamos, clara. Y lo mismo está sucediendo en el contexto del financiamiento para la biodiversidad, es decir, no es quitar financiamiento para el desarrollo, para dárselo a cambio climático o a biodiversidad, sino es cómo lograr una transformación de los sectores financieros, tanto internacionales como regionales y nacionales, para incorporar todas estas problemáticas de una vez, ¿no? Y no generar agendas que estén en conflicto, porque lo que hemos observado, y es la gran disputa internacional, es que sí ha habido, digamos, un flujo incremental, por ejemplo, para temas de financiamiento climático, pero en detrimento de otras agendas, ¿no? Entonces creo que uno de los temas es cómo lograr sinergias muchísimo más estructuradas para que no haya una conflictividad, sino que se cierren las brechas de manera articulada. Para esto, por supuesto, que es muy necesario, ya lo mencionaba Santiago, la definición de cuáles son esas necesidades de financiamiento. En el caso de cambio climático, lo que hemos observado es que pues se tiene, digamos, más o menos algunas estimaciones de cuánto necesitaríamos, por ejemplo, en materia de reducción de emisiones para la parte de mitigación. No así en la parte de adaptación, es decir, los países no tienen tanta claridad de cuánto les cuesta la adaptación, y menos aún cuánto nos cuesta la protección de la biodiversidad en su conjunto, ¿no? Hablando de los diferentes ecosistemas. Y esto nos lleva a que no solo estamos observando esta brecha global de financiamiento, sino también una brecha en cuanto al conocimiento de cómo podemos ahora sí que cerrar la brecha de financiamiento a través de las necesidades reales. Y creo que esta es una de las áreas pendientes, y como decía Santiago, sí debe venir de los países este reconocimiento de que la biodiversidad va a ser fundamental, la protección de la biodiversidad para el desarrollo de cualquier actividad que se lleve a cabo a nivel nacional, porque la protección de la biodiversidad tiene que ver con la generación de alimentos, tiene que ver con el acceso al agua, tiene que ver con la calidad del aire, ¿no? Tiene que ver con todas las agendas, y lo hemos separado tanto, hemos generado tantos silos que nos ha llevado a generar burocracias internacionales y nacionales que no nos ha permitido trabajar en estos temas de manera sinérgica. Y en este sentido, el tercer punto que quería discutir es que eso sí que se refleja, por ejemplo, en la planeación de los países. Quería resaltar, por ejemplo, ayer presentábamos algunos datos del Índice de Finanzas Sostenibles, en donde ahondamos en este análisis de presupuesto para biodiversidad, y quería nada más compartirles un par de datos. Por ejemplo, Brasil, que es un país pues, que tiene gran mega biodiversidad. Del total del presupuesto que Brasil asignó en 2022, por ejemplo, el recurso etiquetado para biodiversidad representa el 0.004% de su presupuesto. Entonces, si pensamos en una economía como la de Brasil, que podría bien ser una bioeconomía, es decir, basar muchas de sus actividades en la conservación, en la protección de su naturaleza para la generación de empleos, hay muy pocos incentivos para la protección de la biodiversidad, ¿no? En el caso de México, el presupuesto etiquetado para biodiversidad en 2022 fue del 0.12%, ¿no? Entonces, sí que tenemos que pensar, sí en esta brecha internacional, pero sobre todo cómo vamos a lograr la generación de instrumentos nacionales, y por eso la próxima sesión que vamos a tener también es muy importante para ver cómo, por ejemplo, integrar biodiversidad en el diseño de las contribuciones nacionalmente determinadas, de los planes nacionales de adaptación, y cómo hacer esta polinización a través de las diferentes agendas. Es decir, históricamente la biodiversidad se ha visto solo como tema ambiental, y así como decíamos que el cambio climático no es solo un tema ambiental, biodiversidad tampoco es solo un tema ambiental, ¿no? Es un tema muchísimo más estructural, y creo que el gran reto va a ser integrar a lo largo y ancho de los sectores energético, de agricultura y otros. Así que, bueno, esos eran 3 puntos que quería resaltar en esta primera ronda, y muchísimas gracias, Andrea.
Muchas gracias, Sandra. Creo que lo que trae sobre la mesa, sobre esta necesidad de definir, ¿no? Dónde están las necesidades de financiamiento, como bien mencionas, es un debate constante que se maneja en la agenda climática, pero también muy relevante en temas de biodiversidad. Puede de alguna forma coadyuvar no solamente a tener mayor claridad, sino qué se está haciendo, si los presupuestos están siendo etiquetados de la forma correcta, pero también darle un poco más de valor, ¿no? Como bien mencionaban todos los panelistas el día de hoy, en este potencial que realmente tiene la agenda de biodiversidad para poder apoyar la agenda de desarrollo, de cambio climático. O sea, al final sin biodiversidad dependemos mucho hasta del potencial de aumento de la resiliencia, tanto de nuestros sistemas humanos como naturales. Entonces, realmente hay una necesidad de elevar, ¿no?, esta agenda sobre la mesa y entender este componente transversal que debería jugar, ¿no?, en los diferentes sectores que son importantes entre los muchos desafíos que tenemos en la región de América Latina y el Caribe. Ahora, entrando hacia una segunda ronda de preguntas, me gustaría extenderles 2 preguntas a ustedes 3. Y estas preguntas ya tienen que ver, por un lado, con tratar de pensar ya en las formas de respuesta. Ustedes nos han puesto sobre la mesa una serie de desafíos muy importantes y efectivamente que no son fáciles de atender, ¿no? Hay muchos elementos a tomar en cuenta, pero siempre hay, en los desafíos se dice que hay oportunidades para actuar y responder, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, si nos pueden contar cuáles son estas vías que se pueden, estas acciones que se pueden tomar para atender la agenda de biodiversidad, pero tomando en cuenta un elemento que resaltaba Sandra, que creo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos visibilizar la acción, visibilizar la agenda sin que de pronto implique o se dé a entender que se va a quitar financiamiento a otras agendas como la agenda de desarrollo, como la agenda de cambio climático, ¿no? ¿Qué estrategias son las más adecuadas o que están aplicando ustedes para lograr de alguna forma este posicionamiento de este tema tan importante? ¿Y qué propuestas, ¿no?, traen para América Latina y el Caribe dentro de sus organizaciones al respecto? Entonces, tal vez si comenzamos con Mariana, después vamos con Santiago y Sandra nos comparte su experiencia. Mariana, adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Bueno, empezando coincido totalmente con Sandra, que lo voy a decir de otra manera, no existe París sin Montreal, Kunming, ¿no? No podemos, los objetivos de París no se van a lograr si no se atiende la agenda de biodiversidad y viceversa. Y yo creo que a nivel país, sobre todo en sectores, sorprendentemente el sector privado y financiero lo están entendiendo, inclusive antes que el sector público. Y ahorita voy a explicar por qué digo esto, ¿no? Yo respondería el qué hacer digamos, en 3 aristas. El primero es el sector público, segundo, sector financiero, diagonal privado, y tercero, comunidades locales e indígenas. El primero, que es sector público, que incide de manera paraguas, digamos, a todos los sectores de la sociedad, urge la coherencia y la alineación de políticas públicas. Nosotros en trabajo que hacemos en Biofin no solamente rastreamos los recursos públicos, sino que también rastreamos el marco de políticas públicas en el cual se hace una gestión de la biodiversidad, y hay mucha desalineación de políticas públicas en un solo país. Los ministerios de ambiente van para un lado, el sector productivo va para otro, el sector regulatorio no ayuda a que haya un contexto habilitador para que tanto las finanzas como las políticas públicas vayan en un sentido positivo para el medio ambiente general, pero también para el desarrollo sostenible de las personas. Entonces, creo que hay una agenda muy importante de alineación de políticas públicas que va de la mano con la alineación del gasto público, ¿no? Una política pública no se entiende si no hay un gasto asociado a esa política pública, y viceversa, ¿no? Entonces, creo que la coherencia y la alineación de estas 2 aristas de la incidencia pública es muy importante, incluida la parte regulatoria. El segundo, sector financiero y privado, curiosamente, Andrea, lo mencionaste tú, el sector, y Sandra también, el sector financiero hace pocos años no hablaba de biodiversidad ni de capital natural.
Creo que fue a partir de la pandemia que este tema empezó a verse como un riesgo material para el sector financiero, ¿no? COVID creo que obligó al sector financiero a darse cuenta que no podían no considerar los riesgos que tenía el manejo no sostenible de la biodiversidad. Entonces, sobre todo en Europa, el sector financiero, la Unión Europea fue un gran, fue como ha sido el gran faro de hacia dónde tenemos que caminar en temas de integración de biodiversidad al sector financiero, que afortunadamente otras regiones están empezando a seguir, incluida América Latina. Y bueno, era el propio sector financiero el que volteaba a la comunidad internacional y que pedía que hubiera una meta específica en el marco global que hablara y le hablara al sector financiero, que finalmente fue la meta 15, que curiosamente no fue tan fácil su negociación porque a veces los negociadores mismos no le daban el peso necesario a la importancia que tenía incluir al sector financiero en un marco global de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente tenemos la meta 15, de donde se han desprendido una serie de esfuerzos que espero sigamos viendo en los próximos años de aquí al 2030, donde ya se aprobó hace unas semanas el marco del TNFD, del grupo de trabajo de divulgación de riesgos por naturaleza. Los bancos multilaterales están teniendo ya grupos de trabajo para hablar de cómo se incorpora la naturaleza en sus procesos, en sus políticas y sus procedimientos internos de los bancos. Sobre todo la banca de desarrollo multilateral está teniendo un gran liderazgo. El BID, creo que nuestra región y la CAF están teniendo también este liderazgo. Están apoyando a los países a desarrollar una taxonomía sostenible que no solamente es clima, sino que también estamos empezando a pensar en taxonomía para biodiversidad, que es un gran reto. Entonces hay muchas cosas que están pasando en el sector financiero, pero lo que yo espero ver más y de manera urgente es que la Banca Nacional de Desarrollo de todos los países de América Latina y del mundo empiecen a abrir la llave de recursos para aquellos que quieren tener sus negocios pues hechos bien, ¿no? O sea, no puede ser que desde comunidades locales y emprendimientos locales hasta grandes productores que quieren reducir su huella ambiental y en particular para la biodiversidad, sea difícil conseguir financiamiento. No debería de ser así. Entonces, yo esperaría que el sector, la banca de desarrollo de los países empiece a abrir la llave y a crear nuevos programas que incentiven la producción verde, pero verdaderamente verde, ¿no? Y no algo que parezca verde con indicadores basados en ciencia. Y lo último que diría para dar la palabra a mis colegas es cómo también abrimos líneas de financiamiento y de apoyo para las comunidades locales y los emprendimientos más de escala mucho más pequeña, donde vemos, donde se está tratando de generar un cambio, pero donde muchas veces el reto es que no hay acceso a ese financiamiento. En algunos países donde Biofin está trabajando, y voy a poner el caso de mis colegas de Costa Rica, han logrado hacer alianzas con la banca de desarrollo para abrir justamente la llave de financiamiento para emprendimientos, por ejemplo, emprendimientos turísticos de grupos indígenas, de un programa que se llama Raíces, que para quien quiera estar más interesado, tenemos una historia en nuestra página de internet biofin.org, pero es ese tipo de programas que queremos ver en todos los países de nuestra región, donde no podemos pensar en biodiversidad sin hablar de las comunidades que viven y dependen de ella. Entonces, lo dejo aquí para dar la palabra a Sandra y a Santiago. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias por poner sobre la mesa esta perspectiva multiactor, ¿no? O sea, efectivamente todos tenemos un desafío sumamente grande, pero a cada actor también le compete diferentes acciones, por lo que escucho, ¿no? Cuáles son las tareas desde el sector público, cuáles son las tareas desde el sector financiero, ¿no? Y también las oportunidades que puedan brindar, pero también pensando en las necesidades inherentes para actores que están día al día protegiendo los territorios, como es el caso de las comunidades indígenas y las comunidades locales, ¿no? Entonces, realmente es importante dimensionar que no existe una estrategia o no solamente es un tipo de financiamiento, sino realmente tenemos que pensar en esta diversidad de acciones, respuestas que permitan que todos los actores tengan tanto oportunidades como tareas para accionar en esta materia. Muchas gracias. Santiago, por favor, adelante.
Gracias, gracias. Básicamente suscribo la mayor parte de lo que dice Mariana. Diríamos que todo, pero sí con una cierta cautela sobre cuando hablamos del sector privado. Em, como decía Mark Carney, hay un problema de tragedia de los horizontes, que la mayor parte, si bien es cierto que el sistema financiero está cambiando y que algunos productores eh, de lo que sea que hacen uso del territorio también están cambiando de alguna manera, las dinámicas del mercado llevan a que se tomen decisiones todavía con una visión de muy corto plazo. Tenemos el caso de Danone y Emmanuel Faber, ¿no? De que trató de hacer un nuevo modelo de negocio más sostenible y a los 2 años y pico salió porque su consejo directivo le pidió cuentas de que estaban perdiendo mercado, porque es cierto que hacer las cosas bien cuesta un poco más. Entonces, ahí la propia dinámica del mercado no es apuntar a una institución, a una corporación. La propia dinámica del mercado te hace competir con otros que pueden hacer las cosas diferentes y que en el corto plazo pueden tener ventajas. La, el, el objetivo final de toda empresa sigue siendo, hasta la fecha, la maximización de beneficios, y eso en el sector, eh, sobre todo en las empresas listadas, cada 3 meses se tiene que dar una estimación. Y eso no puede competir contra la sostenibilidad. Entonces, lo decía tanto Sandra como Mariana, hay una cuestión de regulación importante por parte del Estado, que eso, buena parte de cómo se manejan las empresas y las propias, también lo decían ambas, el propio gasto público. Muchas veces vemos como la infraestructura pública no está hecha con criterios de resiliencia o sea, de incrementar la resiliencia de los ecosistemas y de ser respetuosa de ellos, ¿no? Entonces, el gasto público tiene que pasar un filtro, la inversión todavía más, en cuanto a la biodiversidad, y eso ya ha cambiado. Es lo que también decía Mariana, de empezar a reducir no solo son subsidios, sino a veces son impactos negativos de obras, ¿no? Y la parte de cómo apoyar son dinámicas diferentes. Yo también creo que comunidades locales y pueblos indígenas, de alguna manera, es sector privado, pero es una dinámica diferente, y eso, pues sí, hay que incrementar ahí los recursos. Y en cuanto al sector privado, que tiene otros objetivos, es justamente incrementar su conocimiento de cómo depende de este medio, ¿no? Y ahí es importante poner el ejemplo de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica te cuesta más hacerlo bien, y además te cuesta más certificarte diciendo que lo has hecho bien. Entonces, tu producto sale más caro cuando deberíamos tener toda la agricultura en todo el mundo, básicamente orgánica debería ser. Y eso que es tan sensible la canasta básica a los cambios en los alimentos, que es impensable proponerlo. De hecho, sí se habló de ello hace unos años en México, hace 20 años, en Hacienda se habló de poner más bien un impuesto a todos los alimentos, que aquellos que se volvían orgánicos se lo exentaban, ¿no? Y así ponías un incentivo. Y racionalmente, desde un punto de vista de teoría económica, tiene sentido, porque estás generando unas externalidades negativas, y el Estado debería recaudar para poder resarcir ese daño en los territorios. Pero pues no, como es un tema sensible de los alimentos, pues no se hace, ¿no? Pero hay que empezar a pensar de alguna manera cómo trasladar efectivamente ese recurso de un lado a otro. Dinero hay, dinero inclusive para atender todas las agendas como silos. Lo estamos viendo, el gasto militar no tiene freno, y hay varios gastos en el mundo que no tienen limitaciones, y que sí son bastante dañinos para la convivencia y para el bienestar. Y, pero no se pone la atención, no se pone el interés, no se hace
la misma valoración con temas tan importantes como cambio climático, suelos y biodiversidad. El dinero existe. Pero por otro lado es cierto lo que dice Sandra, pues son agendas que en realidad por cuestiones muy operativas se hicieron 3 convenciones, pero en realidad se cruzan tanto los temas que se puede hacer mucha sinergia, ¿no? Entonces es importante. Y lo otro es que, hablando de eso de que el Estado tendría no solo que dedicar recursos, más recursos, sino además regular de mejor manera y con mayor presencia actividades para que se lleven de mejor manera, nos lleva a un problema que es otro problema que no tenemos ahora solución, que vastos territorios en la región de América Latina y el Caribe no tienen la gobernanza adecuada, son territorios donde el Estado de Derecho, que en general no es, el Estado de Derecho en América Latina no goza de buena salud, pero particularmente en territorios rurales es mucho más difícil. Entonces poner y supervisar regulaciones es casi imposible. Entonces, hay que hacer mucho trabajo de conciencia, mucho trabajo de internalización de las implicaciones de la biodiversidad, de la pérdida de biodiversidad y cómo la sostenibilidad en ella es importante para todos, para las propias actividades, pero para la vida hay que hacerlo. Después hay que llevar esto a nivel global, es decir, hay servicios ecosistémicos que se prestan a nivel global y países que se benefician de esos servicios no pagan, son free riders, digamos. Argentina en su negociación con el Fondo Monetario Internacional ya estuvo esgrimiendo que eran acreedores financieros, pero eran deudores financieros, pero eran acreedores ambientales históricamente, porque actualmente no son tantos, pero históricamente. Y eso creo que estos temas que ahora mismo son como descartados, pero yo creo que va a tener que seguirse impulsando, porque sí hay una corresponsabilidad global con la biodiversidad, es un bien común global y desgraciadamente la arquitectura financiera internacional hoy en día sí beneficia a países que han estado en presencia del mercado de capitales con más antigüedad, y eso tiene que ser parte de la reforma que se está pidiendo ahora, un poco la corresponsabilidad, porque también hemos visto que en la deuda, cada vez que hay crisis de la deuda financiera se convierte en deuda ecológica, porque los países en la región que tenemos parte de nuestro esfuerzo de generación de divisas está conectado con las commodities, con la exportación de commodities, para pagar el servicio de la deuda o utilizar, se llega a los mercados con mayor volumen, el precio no importa, si llegas con mayor volumen el precio para abajo, entonces tienes que extender tu huella ecológica en todas las actividades extractivas, en fin, se convierte también en un problema. Entonces todo eso lleva a una corresponsabilidad global que se tiene que aclarar. Y lo otro es, yo insisto, el Estado debe tener mucho más presencia en este tema y no tenemos espacio fiscal, y eso también tiene que ver por una serie de cuestiones a nivel local, nacional, digamos, que son el problema de la evasión, el problema del manejo del gasto. Mariana lo decía, que hay muy poco gasto y podría haber mucho más si hubiera más transparencia y más rendición de cuentas, porque justamente la discusión de a dónde van los recursos pasa por ahí, y eso desgraciadamente no pasa de forma adecuada en la región. Bueno, yo lo dejo ahí por falta de tiempo, pero remarcar que sí necesitamos apoyar, ya lo dijo Mariana, a las poblaciones indígenas y a las comunidades locales, porque si bien la frontera de presión sobre la biodiversidad son actividades más de mercado comerciales, la conservación de los lugares con mayor riqueza está llevada a cabo por estas comunidades, estos pueblos, y su viabilidad depende de que estos pueblos y estas comunidades efectivamente tengan un modo de vida adecuado. Ahí lo dejo, gracias. Muchas gracias, Santiago, ¿no? Y efectivamente lo que trae sobre la mesa es sumamente importante, ¿no? Desde hacer esta reflexión relevante y desafiante, que es cómo funciona el sector privado, cuáles son los incentivos, y pues que tienen que
tienen que ser tomados en cuenta al momento de pensar en una estrategia, inclusive a nivel de cooperación o a nivel del rol del Estado, ¿no? En no solamente regular a este sector, pero también como ejemplo desde el sector financiero, que muchas veces permite y ayuda a que otros sectores puedan adecuarse porque hay los incentivos financieros que son de alguna forma los cuales responden, ¿no? Para cambiar las acciones. Entonces, creo que hay que tomarlo en cuenta y también esta corresponsabilidad global de la que mencionas. O sea, creo que en este tipo de discusiones vemos constantemente que si bien hay muchas acciones a tomar a nivel nacional, ¿no? Porque ahí hay un control, hay un rol, hay una serie de actores, pues hay una correlación a nivel global muy importante de cómo esto tiene impacto tanto a nivel global y lo mismo hacia nivel nacional. Entonces es importante tomar en cuenta esta correlación. Sandra, no queremos cerrar obviamente esta ronda de preguntas y también escuchar la perspectiva del jefe LAC. Entonces, si nos puedes compartir ahí desde tu perspectiva, cuáles son estas potenciales acciones que estas propuestas que ves surgiendo, ¿no? Para dar respuesta a esta serie de desafíos que nos han estado comentando los colegas durante este panel. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, totalmente de acuerdo con lo que plantean Santiago y Mariana. Y quizá enfatizaría también 3 cosas, ¿no? Por un lado, desde la parte de las finanzas públicas, creo que es muy, muy importante esta visión de transversalizar la perspectiva y la aproximación de la biodiversidad de una manera mucho más, digamos, a lo largo y ancho de los sectores y logrando quizá, y lo observé también en algún momento que fui tomadora de decisiones, también es interesante que muchas veces es una cuestión del entendimiento, ¿no? ¿Cuál es una acción asociada a la protección de la biodiversidad? No es tan claro para algunos sectores cómo se relacionan con el tema de biodiversidad, porque, insisto, muchas veces se plantea que, bueno, es un tema ambiental y el sector energético, ¿qué tiene que ver con la biodiversidad? O el sector transporte o el sector agrícola. Entonces, creo que también es un proceso, la internalización que implica una generación de capacidades, ¿no? A lo largo de los sectores. Y esto también me lleva a pensar en las reformas fiscales y esto que planteaba Mariana de no solo incrementar el financiamiento a favor de la protección de la naturaleza, sino identificar y reducir los subsidios que generan, digamos, por ejemplo, en el sector agrícola hay muchos subsidios que son contrarios, digamos, a la protección de la biodiversidad, pero insisto, en muchas ocasiones no se entiende esa relación del subsidio perverso con la protección. Entonces creo que esa parte, y también de las reformas fiscales desde el punto de vista de tasar aquellas actividades que son altamente destructivas en términos de biodiversidad y cambio climático, y empezar ahora sí que a cargarles a aquellos sectores pues el costo de la destrucción de la naturaleza, que hoy por hoy pues son sectores, en el sector extractivo, son los que tienen mayores beneficios fiscales, ¿no? No pagan por agua o las concesiones son mucho más beneficiosas. Entonces, esto sí se tiene que ver de una manera muy, muy estructural. Desde el segundo punto tiene que ver con una visión pues más amplia de lo que hablábamos de la transformación del sector financiero. Y quizá una de las oportunidades más grandes que tenemos en este momento, como saben, hay una reforma en marcha en el marco de las instituciones financieras internacionales, que también ya mencionaba Santiago. Cómo hacer que instituciones financieras como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales de desarrollo internalicen la protección de la naturaleza, la protección de la biodiversidad como garantía de operación del sector financiero en el futuro, ¿no? No habrá operación de ningún tipo de sector si no hay, digamos, protección de la naturaleza y atención del cambio climático. Y ahora, por ejemplo, como saben, están todas estas discusiones del canje de deuda, por ejemplo, por protección de la naturaleza, para ampliar el espacio fiscal del que ya también hablaba Santiago. Y estos canjes también, si bien son algunas prácticas que se están llevando a cabo, pues no hay que perder de vista que todo instrumento también tiene que considerar el tema de los derechos humanos, la equidad de género, y no pensar que, bueno, por hacer un canje ya vamos a solucionar el problema. Digamos, esos canjes van a ayudar en un primer momento a ampliar el espacio fiscal, pero es necesario hacer reformas mucho más profundas para evitar pues que los países mantengan este endeudamiento, digamos, permanentemente y de largo plazo.
Y en mi último punto tiene que ver con esto que mencionaba Mariana, me parece fundamental, y es todo lo que tenga que ver con la protección de la naturaleza está asociado fuertemente a la protección de los territorios, y el rol de las comunidades indígenas, el rol de las comunidades locales es fundamental. Y creo que aquí la gran oportunidad es ya no ver a las comunidades indígenas y locales como objetos de estudio, sino como parte fundamental y estructural de los procesos y del desarrollo de proyectos para financiamiento. Es decir, si queremos hacer un proyecto sustantivo para protección de la naturaleza, es involucrarles desde el primer momento y entender sus necesidades para poder hacer financiamiento efectivo. Porque una cosa es incrementar el monto del financiamiento y otra cosa es qué tan efectivo está haciendo ese financiamiento que está llegando a territorio, o qué tanto está llegando a territorio, ¿no? Estamos observando que buena parte del financiamiento, tanto climático como para biodiversidad, se queda, digamos, en las arcas del gobierno, muy poco está llegando a territorios y, bueno, mínimo a las comunidades indígenas que son las que están generando las acciones de protección, y esto tiene que ver con un tema de efectividad, ¿no? Y me parece que ese es un tema que me lleva al tema de transparencia, ¿no? Y participación ciudadana en todos estos temas. Por ejemplo, en América Latina vamos a tener, o ya tenemos un acuerdo de Escazú, y vamos a tener que hablar de la implementación de este acuerdo de Escazú, que es una herramienta que hemos asociado más, por ejemplo, a temas de defensores y defensoras, pero desde el tema de financiamiento, de acceso a la información financiera, para hacer, digamos, también uso de esta información a favor de la defensa del territorio, va a ser crítico, ¿no? También creo que esa es una herramienta que nos va a ayudar mucho no solo a saber en dónde está el financiamiento, sino a lograr estrategias que nos ayuden a reducir estas brechas de las que hemos estado hablando. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, André. Muchas gracias por, creo que, recalcar este punto tan importante que mencionas, ¿no? Y que sigue siendo un desafío muy grande a nivel de la movilización de financiamiento, que tiene que ver cómo realmente bajamos el financiamiento al territorio, ¿no? Cómo generamos diferentes oportunidades, soluciones para que no solamente un sector se beneficie, sino realmente los actores que están ahí en el día a día puedan tener acceso efectivo, ¿no? Y que tengamos los instrumentos necesarios para poder no solamente hacer la rendición de cuentas, pero tener acceso a la información y al final de cuentas medir el impacto de ese financiamiento, que es lo más importante, sea la estrategia que se decida aplicar. Sabemos que estamos ya a punto de cerrar la sesión y no me gustaría cerrar la misma sin al menos tomar 2 preguntas del público, agradecerles a todas las personas que nos están acompañando hoy. Y muy rápidamente me gustaría pedirles, Mariana, Santiago, por favor, si en menos de 1 minuto pueden respondernos a 2 preguntas en particular, ¿no? La primera está relacionada a un nuevo mecanismo, ¿no? Que se lanzó, y aquí hablan del lanzamiento del nuevo Fondo Mundial para la Biodiversidad, ¿no? Que estaba manejado bajo el GEF. Y la pregunta clave que acá lanzan es cómo se puede garantizar una adecuada estrategia para su para que pueda ser capitalizado, ¿no? Para que tengamos los recursos suficientes para que el mismo pueda operar y rompamos con estas brechas que ustedes mismos han estado poniendo sobre la mesa. Eso por un lado. Y la otra pregunta tiene que ver con las estrategias, en este caso, lo que son las áreas protegidas, ¿no? Y la conversión de sistemas productivos con base en incentivos positivos, que muchos de ustedes también han mencionado como estrategias importantes para responder a las problemáticas emergentes de todo lo que conlleva la protección de la biodiversidad. Acá, Santiago, y también la invitación abierta a Mariana. Si, la pregunta sería, ¿qué otras herramientas, estrategias también pueden servir para promover y adoptar soluciones que favorezcan, ¿no? La biodiversidad, así como el aprovechamiento sostenible? Entonces, me gustaría ponerles esas 2 preguntas antes de cerrar este evento. Y les agradezco mucho que puedan responderlo de una forma muy concreta. Gracias. Adelante, Mariana. Bueno, yo empiezo por la primera del nuevo Fondo Mundial para la Biodiversidad, para apoyar le llaman el GBFF, que es el Marco Global el Fondo del Marco Global de Biodiversidad.
es una muy buena noticia que ya se anunció que va a empezar a operar porque se juntaron, digamos, recursos suficientes. Sin embargo, yo pienso que hay que tener cautela porque ese fondo no va a resolver la brecha financiera. Es un fondo adicional a la bolsa de recursos que el GEF ya tiene bajo el capítulo de biodiversidad. Y lo que busca es acelerar la acción y la implementación del marco global a nivel país, ¿no? Yo trabajé muchos años con recursos internacionales y lo sigo haciendo, y los recursos internacionales solo sirven para detonar la acción nacional. No pueden sustituir las inversiones nacionales, entonces veámoslo como una buena noticia, como un incentivo internacional que va a alentar a que los países sigan proponiendo acciones y proyectos concretos para la implementación del marco global, pero lo debemos ver como un catalizador de movilización de recursos a nivel doméstico, ¿no? Y le dejo la segunda pregunta a Santiago. Gracias, Mariana. No, sobre la primera también quería opinar. Muy bien. No, hay un problema con la creación de fondos, que es que los fondos reciben dinero de los presupuestos que pasan por los parlamentos, los presupuestos de los países que son donantes. Y los parlamentos actualmente tenemos como una regresión política y cada vez hay más escépticos por distintas razones, o por la ciencia, o por xenofobia, etcétera. Entonces, destinar recursos públicos de un país a la comunidad internacional está resultando un problema. Entonces, me preocupa la posibilidad de capitalización de este fondo, pero bueno, es bueno que exista si no genera más burocracia y si se tienen las adecuadas reglas de operación, y sobre todo, como siempre, los países receptores dicen necesitamos que sea más expedita la gestión, ¿no? Entonces, eso es un punto. Y otro referido a lo que hemos hablado los tres, de la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El acceso de ellas a este tipo de fondos normalmente va a través de los gobiernos, y eso suele ser también un problema. ¿Y por qué? Porque son fondos multilaterales y los representantes son de gobierno, entonces es algo como natural, ¿no? Entonces, ahí esperemos que resuelvan esas cuestiones mejor. Y respecto a la segunda, ¿qué herramientas, estrategias pueden promover, adoptar para favorecer la biodiversidad y su aprovechamiento sostenible? Lo que se tiene que tener es conciencia precisamente del valor que tiene la biodiversidad para todas las cadenas. Santiago, te hemos perdido. Sí. Ya. Alguien me mutó, el host me mutó, aquí decía. Entonces, tenemos el problema de que cantidad de cadenas productivas dependen de la biodiversidad y no son conscientes de ello. Entonces, yo creo que ese trabajo es importante. Algo que ha sido muy visible es el rol de las abejas en la polinización, los murciélagos, etcétera, que todos nuestros alimentos requieren de insospechadas especies. Eso tenemos que hacerlo, o sea, tal vez es tarde para meterlo desde el principio en las escuelas, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo, que ya está, lo mencionó también Mariana, ya el sector financiero ya lo está haciendo. O sea, si todo esto se mete mucho más en los tomadores de decisiones de esa manera, que sean conscientes, esa es una vía para que, es por la propia robustez de los créditos que dan, que esos créditos beneficien distintos aspectos, no solo el monetario. Entonces, yo creo que ese es un trabajo importante, pero hay mucho que innovar, hay mucho que hacer, entonces no hay que limitarse a una sola cosa. Gracias. Claro que sí. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Mariana, Sandra, les agradezco muchísimo por su tiempo, por esta conversación tan increíble, tan llena de inspiración, ¿no? También poniendo sobre la mesa los desafíos